Gracias por estar aquí. Vamos a dar una información de cómo va el proceso de implementación de los lineamientos aprobados en el Congreso del partido de manera breve y después, bueno, contestaremos las preguntas tal y como está previsto. Primero deberíamos decir que hay dos momentos. Uno, el momento en que el Congreso aprueba los lineamientos del partido, lineamientos de actualización del modelo económico, y segundo, primero, el proceso previo al Congreso. Ante el Congreso hubo un proceso preparatorio. Nosotros en aquel momento estábamos en el Ministerio de Economía y además presidíamos una comisión, éramos los coordinadores, el coordinador de una comisión que se había creado para la preparación del Congreso, porque aquí habría que recordar también que el Congreso se dejó solo para los temas económicos y no se trataron los temas de funcionamiento del partido. Todo eso estuvo precedido de una proyección de la economía hasta el año 2015. De la proyección de la economía hasta el año 2015 llegamos a la conclusión de la necesidad de actualizar nuestro modelo económico, ajustándolo a las condiciones actuales, tanto nacionales como internacionales, y ese proceso tuvo tres etapas. Una primera etapa, una discusión con todo el pueblo, donde participó un número grande de personas y aprobaron los lineamientos del partido. Una segunda etapa, que fue la discusión con los delegados al Congreso del partido en las provincias, y una tercera etapa, la propia discusión en las comisiones del Congreso y la aprobación de los lineamientos, de los 313 lineamientos. Es decir, que ha sido un proceso de discusión con las masas de la actualización del modelo económico. Por eso, y como el pueblo había aprobado la actualización del modelo económico, entre los documentos que aprobó el Congreso del partido se define que los lineamientos económicos del partido son ante todo la voluntad del pueblo expresado en la política del gobierno, el Estado y el partido para actualizar su modelo económico. Es importante tener bien claro esa etapa de preparación del Congreso y el propio Congreso del partido. Después del Congreso también hubo una sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde se le explicaron a los diputados por segunda vez el contenido de los lineamientos para actualizar el modelo económico, y la Asamblea Nacional aprobó también la actualización del modelo económico. Por tanto, los lineamientos fueron discutidos públicamente con todo el pueblo, los documentos se publicaron, los lineamientos fueron discutidos durante el proceso del Congreso, modificados y aprobados, y también fueron informados, discutidos en el Parlamento y aprobados. Por tanto, tenemos la aprobación para avanzar en la implementación de los lineamientos. El propio Congreso del partido recomendó crear una comisión de gobierno de carácter permanente que se ocupara de la implementación de los lineamientos. El Congreso le recomendó al gobierno crear la comisión. De ahí surgió la comisión actual, que es la que yo presido como vicepresidente del Consejo de Ministros. Ese Congreso también, el Congreso, le aprobó a la dirección 4 líneas de trabajo fundamentales. Primero, la implementación de los lineamientos. Segundo, organizar y controlar la preparación de los cuadros y todo el personal que iba a participar en ese proceso. Tercero, orientar el proceso de control a cada organismo. Y cuarto, una función de divulgación. Es decir, la comisión nuestra tiene la función de ir divulgando a la prensa y al propio pueblo cómo se van haciendo, se van tomando e implementando cada uno de los lineamientos que se aprobaron. Y esa comisión, como dije, fue una recomendación del Congreso de que se creara de manera permanente. Hay un elemento importante también en la aprobación de los documentos del Congreso del partido, que dice que la comisión tiene facultad para proponer nuevos lineamientos o proponer la modificación de los lineamientos actuales. De manera que nosotros vemos la actualización del modelo económico cubano de manera permanente, dialéctica, y que se irá transformando en la medida que las cosas se vayan haciendo. Vamos a referirnos entonces ahora, muy breve también, sobre los conceptos principales que encierran los lineamientos de la política económica
y social de la revolución. Primero, los lineamientos son en sí mismos una conceptualización del modelo económico cubano. ¿Cuál es el modelo económico que nosotros queremos? Y nosotros queremos un modelo que mantenga un desarrollo sostenible. Todo el mundo sabe qué significa desarrollo sostenible. Y nosotros queremos un modelo que preserve las conquistas de la revolución y del socialismo. Está perfectamente definido que nosotros resolveremos los problemas de la economía en el marco de la economía socialista. Y por eso a nuestro modelo le llamamos actualización del modelo económico. Ahora bien, los lineamientos tienen un carácter estratégico y no tienen un carácter temporal de administración de la situación actual. Y eso es bueno también que lo digamos bien claro. Los lineamientos tienen un carácter estratégico, ¿por qué? Primero, porque le dan prioridad al desarrollo de la fuerza productiva. Y nosotros estamos convencidos que la solución de los problemas que tiene la economía hoy se resuelven en economía real, donde se producen los bienes materiales y que tenemos que crear condiciones para el desarrollo permanente de la fuerza productiva. Segundo elemento, da total prioridad al sector agropecuario. Y todo el mundo sabe lo complicado que está en el mundo, los precios de los alimentos, la especulación financiera que viene ocurriendo en el tema de los alimentos, que se ha venido moviendo de otros sectores de especulación hacia el tema de los alimentos. Hay una tendencia creciente al precio de los alimentos en el mercado mundial y nosotros importamos cantidades importantes de alimentos que hoy pudiéramos producir en el país. Por tanto, el sector agropecuario tiene la primera prioridad y es de carácter estratégico el tema del desarrollo de la actividad agropecuaria en Cuba, como primera tarea para la sustitución de importación de alimentos. Y también decimos que los lineamientos tienen un carácter estratégico porque tienden al desarrollo de aquellos sectores que generan los principales ingresos a la economía nacional. Entiéndase en primer orden el turismo, entiéndase en ese orden el níquel, entiéndase el desarrollo de la biotecnología y los medicamentos y todos aquellos sectores que le dan ingresos en divisas libremente convertibles a la economía. Yo creo que eso es importante que lo tengamos claro. Nosotros haremos, como dice el lineamiento número 2, que el modelo económico que estamos diseñando promueve diferentes formas de propiedad, incluyendo fórmulas no estatales y otras formas de gestión que le impliquen mayor eficiencia a la economía. E insisto que todo eso está en una frontera que es en el marco de nuestra condición de economía socialista. Los lineamientos ratifican que en la actualización del modelo económico cubano, en la sociedad cubana, nadie quedará desprotegido. Nosotros tenemos una sociedad muy igualitarista, con distribuciones muy igualitaristas. Todo el mundo sabe lo que implica la libreta de razonamiento en este sentido. Están las cosquitas de la revolución que nunca se van a perder, entiéndase en lo fundamental, salud pública y educación. Y no obstante a eso, se aprobó, y así está definido, que en la actualización del modelo económico cubano nadie quedará desamparado. Lo cual no significa que el modelo nuestro es totalmente igualitarismo. El modelo nuestro es igualdad de condiciones para el desarrollo del ser humano. Y eso implica también que vamos a un proceso donde estamos implementando los lineamientos de la política económica y social, donde el principal ingreso de las personas tiene que ser el trabajo, no puede ser otra forma. Y cuando las personas los principales ingresos que tienen son los del trabajo, ante todo estamos desarrollando valores desde el punto de vista socialista. Los lineamientos reconocen que la empresa estatal socialista será la forma fundamental de propiedad en nuestra economía, pero también reconoce que pudieran aparecer otros actores económicos dentro del sector económico del país. Eso implica que nosotros tendremos que ir buscando una solución, y la tarea más importante es
cómo hacer eficiente la empresa estatal. Y estamos diseñando fórmulas donde nos debamos distinguir entre la propiedad como propiedad y la propiedad como gestión. Nosotros somos el criterio que tenemos que lograr que las personas gestionen la propiedad como si fueran dueños, aun cuando el Estado mantenga la propiedad sobre los principales medios de producción. De esto hay experiencia en otros países. Algunas cosas nosotros estamos haciendo. Estamos arrendando locales, estamos arrendando activos fijos a pequeña escala todavía, de manera que la persona pueda explotar o gestionar ese activo fijo como si fuera dueño, pero el Estado mantiene la propiedad sobre esos medios. Hemos revisado nuestro sistema tributario integralmente. Hoy se trabaja en una nueva ley tributaria que deberá discutirse en la Asamblea en este año, y esa ley tributaria en la cual se está trabajando y se ha terminado responde plenamente a la actualización del modelo económico que queremos hacer. Aquí hay otro elemento que nos parece muy importante. Uno, que es la integralidad del Congreso con la conferencia del partido. Nosotros tuvimos el Congreso hace un año y unos meses después tuvimos la conferencia del partido. Son dos procesos que no se separan, se integran, con la única diferencia que en el Congreso discutimos solo los temas económicos y en la conferencia se discutieron los temas del funcionamiento del partido, pero todo en función de llevar a cabo la implementación de los lineamientos. La conferencia, como directiva o directrices de trabajo, aprobó apegarse estrictamente a que todo lo acordado se cumpla. Eso significa que se le está dando un seguimiento al proceso de implementación de los lineamientos. Sería bueno decir entonces que del Congreso del partido tenemos los lineamientos para la actualización del modelo económico, y sería bueno también decir que del proceso de la conferencia del partido tenemos los objetivos de trabajo, que ambos se integran. Para mantener un chequeo constante de cómo se van cumpliendo los acuerdos del Congreso, también se ha tomado la siguiente medida. 2 veces en el año el Pleno del Comité Central chequea cómo se va cumpliendo la implementación de los lineamientos. Y 2 veces en el año se le da una información a la Asamblea Nacional del Poder Popular de cómo va caminando el proceso de implementación de los lineamientos, y no solo de los lineamientos, sino de la ejecución del plan de la economía y el presupuesto, que son las intervenciones que usted ve que en el plano personal yo tengo que hacer en la Asamblea, que se prepara un informe y se integra. Eso ocurre en julio y en diciembre. De manera que la dirección del Estado, el gobierno y el partido sistemáticamente está chequeando cómo avanza el proceso de implementación de los lineamientos. La comisión que yo presido tiene un cronograma de trabajo y una proyección estratégica hasta el año 2015. En estos momentos estamos precisando detalles de ese cronograma. Del Congreso hasta la fecha se han hecho un grupo de cosas importantes, pero las principales transformaciones en la actualización del modelo económico corresponden en los próximos años, tal y como está previsto. Pudiéramos decir lo siguiente: la comisión viene trabajando de acuerdo al cronograma elaborado en esa proyección. Lo que estaba previsto hacer hasta la fecha se ha hecho, y lo que está previsto hacer desde aquí hasta el año 2015 tiene un cronograma de trabajo y se va a cumplir exactamente como he dicho. Hay una firme voluntad de la dirección del Estado, del gobierno y del partido de que estrictamente lo que aprobó el Congreso del partido se cumpla, con la dinámica y la revisión constante que hay que hacerle a ese proceso. Eran las palabras iniciales que yo le quería decir.